Un niño herido vio a un caballo enterrado vivo, pero algo dentro del pozo se movió. El aire en el valle de la sombra larga era un brebaje denso de polvo mineral y olvido, un lugar donde el tiempo se medía por la erosión de las viejas promesas. En ese páramo sofocante, la verdad rara vez era limpia. Siempre estaba manchada de arcilla rojiza y resentimiento ancestral. Fue en ese escenario de desolación donde el niño Mateo encontró su propio dolor y un enigma que desafiaba toda lógica rural. Mateo, con apenas 10 años, yacía cerca del lindero del rancho Los Olvidos. Una caída torpe desde una cerca ruinosa le había fracturado la pierna, dejándolo inmovilizado bajo la sombra crujiente de un mezquite moribundo. El dolor era un tambor constante en su extremidad, pero fue el horror presenciado lo que realmente paralizó su joven mente. Vio, o creyó ver, la escena macabra. Un caballo de pura sangre, un animal de valor incalculable para la región, no simplemente muerto, sino activamente, brutalmente enterrado. Era un pozo viejo, abandonado, uno de esos agujeros negros en la tierra que los lugareños marcaban con piedras blancas y evitaban por superstición. Habían arrojado al animal, aún vivo y pataleando desesperadamente, y luego, con una premura antinatural, habían volcado toneladas de tierra y escombros sobre él. El sonido amortiguado de la vida, extinguiéndose bajo la presión de la tierra, era un eco que perforaba el miasma del valle. Sin embargo, no fue el acto de la sepultura lo que detuvo el aliento de Mateo. Fue lo que sucedió después, cuando el silencio se instaló y la superficie del pozo se alisó bajo la luna incipiente. Cuando el crimen parecía completo y sellado por la gravedad, algo se movió. No era el asentamiento natural de la tierra, era un desplazamiento profundo, interno, como si la tierra misma estuviera conteniendo una respiración final antes de exhalar algo terrible. El montículo de tierra tembló ligeramente, una pulsación ajena, lenta y deliberada, que sugería la presencia de algo más, algo distinto a los restos del caballo, luchando por espacio bajo el peso de la losa terrenal. Días más tarde, el detective Elías Vega llegó. Vega era un hombre de ciudad, un cartógrafo de la malicia humana. Su escepticismo era una armadura pesada contra las leyendas locales. La denuncia oficial, filtrada con dificultad a través de la burocracia, categorizaba el evento como un sacrificio ritual de dudosa procedencia. Pero Vega intuía una capa de racionalidad fría y premeditada bajo el barniz de lo bizarro. El reporte del niño herido era la única evidencia ocular, y la fragilidad de su testimonio, su estado de shock, lo hacía simultáneamente inaceptable e irrefutable. Vega examinó el pozo. La arcilla rojiza, apelmazada por una lluvia reciente, mostraba una alteración reciente, pero los rastros de maquinaria pesada eran sorprendentemente mínimos. Esto sugería que el trabajo había sido realizado con la máxima discreción o por múltiples manos, con herramientas sencillas. El animal enterrado era, de hecho, el semental Sol Negro, propiedad del terrateniente local, don Rafael Cárdenas, un hombre cuyo poder residía tanto en sus tierras como en los innumerables secretos que éstas guardaban. La pérdida del caballo era un golpe financiero y de prestigio, pero la forma del crimen era un mensaje, una firma. El investigador se inclinó sobre el borde del pozo. El olor a putrefacción era inevitable, mezclado con un subtono metálico que no lograba identificar. La clave, pensó Vega, no residía en el caballo ni en quién lo quería muerto, sino en por qué el pozo. Los pozos antiguos eran las cajas fuertes de la región, lugares para esconder no solo tesoros o desechos, sino también verdades inconvenientes. El capataz de Cárdenas había jurado que el pozo había sido sellado hacía décadas. Si el caballo había sido arrojado adentro, el sello había sido roto, y lo que se había liberado no era solo agua, sino posiblemente
algo mucho más antiguo y peligroso. La extraña pulsación que el niño había reportado, el movimiento bajo la tierra ya compactada, era el nudo gordiano que Vega debía desatar. Si el caballo estaba solo, el movimiento era imposible. Si no estaba solo, significaba que la víctima no era el foco, sino el camuflaje, y que el misterio había comenzado mucho antes de que Sol Negro fuera empujado al abismo de arcilla. El detective sabía que la verdad enterrada en el Valle de la Sombra Larga tenía capas tan profundas como el pozo mismo, y que al cavar en la tierra removida, inevitablemente, desenterraría algo más que un simple crimen de venganza. La primera fase de la investigación se centró en cartografiar el miedo. Los lugareños ofrecían miradas esquivas y labios sellados, el típico muro de silencio rural que el detective Vega conocía bien. La atmósfera del pueblo era de presagio contenido, no de sorpresa. Parecía que todos esperaban que algo terrible emergiera de la tierra. Vega, con su traje de lana oscura bajo el sol abrasador, representaba un orden ajeno y molesto que venía a perturbar el equilibrio precario de las mentiras compartidas. Su oficina improvisada, una pequeña habitación polvorienta en el ayuntamiento, se convirtió en el epicentro de la disonancia, el lugar donde la superstición local chocaba con la deducción forense. Vega comenzó con el niño testigo, Mateo. El muchacho convaleciente revivía el trauma no por la crueldad hacia el animal, sino por la inexplicable sacudida final del montículo. El investigador, usando su inteligencia para calibrar la verdad y la fantasía en un relato traumático, se dio cuenta de que la descripción de Mateo sobre el movimiento no era la de un animal moribundo, sino la de una fuerza externa reubicándose. Era una narrativa de reacomodo, no de agonía. Este detalle minúsculo, la insistencia en que algo se había hecho un hueco en la tierra recién compactada, se convirtió en la única pista sólida que Vega poseía. El terreno alrededor del pozo se convirtió en un lienzo de sospecha. Vega contrató a un equipo de excavación discreto, instruyéndolos para que trabajaran con la delicadeza de arqueólogos, no de sepultureros. La prioridad no era desenterrar al caballo, sino examinar los estratos superficiales. Lo que encontraron confirmó la astucia del criminal. Debajo de la capa de tierra fresca y compactada que cubría al caballo, había evidencia de que el sello de concreto, que supuestamente databa de hacía medio siglo, había sido roto y luego resellado de manera burda y apresurada, justo antes de arrojar al semental. El caballo no era el contenido del pozo, era el cierre. La víctima real, la razón del movimiento reportado, yacía debajo. Esta revelación transformó el caso de un acto de vandalismo costoso a un homicidio potencial camuflado. El Valle de la Sombra Larga se reveló como un cementerio de verdades. La investigación ahora se dirigía a desenterrar lo que el pozo contenía 50 años atrás, y crucialmente, quién tenía la capacidad de romper un sello de concreto sin levantar sospechas en el vecindario. La lista inicial de sospechosos se centró en aquellos que tenían rencillas históricas con don Rafael Cárdenas, el dueño del caballo. Pero Vega pronto se dio cuenta de que la motivación era mucho más compleja que la simple venganza territorial. Los primeros interrogatorios no fueron productivos, pero sí reveladores de las dinámicas de poder. Don Rafael Cárdenas, un hombre de maneras pétreas y ojos que medían el costo de cada palabra, se mostró más ofendido por el daño a su estirpe equina que por la violación del terreno. Insistía en que la tierra no tenía otros secretos que los que él mismo había permitido que crecieran. Su capataz, Ernesto, el hombre que había jurado que el pozo estaba sellado y maldito, era nervioso y evasivo, ofreciendo una coartada demasiado pulcra, centrada en una visita a un pueblo lejano la noche del entierro. Ernesto había trabajado para Cárdenas toda su vida. Su lealtad
Era incuestionable, o al menos eso parecía. Vega centró su atención en el historial del pozo. Descubrió que 50 años atrás, el pozo había sido el centro de una tragedia local: la desaparición de un joven activista de tierras, un tal Samuel Ríos, que había desafiado el control de la familia Cárdenas sobre los recursos hídricos. Ríos nunca fue encontrado. Su caso había sido archivado como una fuga o, convenientemente, un accidente. La sospecha inmediata era que Ríos había sido la víctima original y que el caballo era el intento desesperado de ocultar la exhumación y reubicación de sus restos. La teoría del homicidio ancestral cobró fuerza, pero no explicaba el movimiento reportado por el niño. Si el cuerpo de Ríos había sido removido, el pozo estaría vacío, salvo por el caballo. El movimiento implicaba que algo había quedado, o peor, que algo había sido depositado después de que Sol Negro fuera enterrado. Este punto de inflexión llevó a Vega a considerar una tercera opción. El pozo no solo ocultaba un crimen pasado, sino que también era el sitio de un conflicto activo y reciente. La investigación se adentró en los archivos de la familia Ríos. Samuel Ríos tenía una hermana, Elena, que nunca había aceptado el veredicto oficial de su desaparición. Elena ahora dirigía un pequeño movimiento de defensa de tierras, operando bajo la sombra de la influencia de Cárdenas. Su motivación para desenterrar a su hermano, si él estaba allí, era clara. Sin embargo, ¿por qué Cárdenas, o alguien actuando en su nombre, enterraría a su caballo más valioso para encubrir la exhumación? La lógica se rompía. Vega ordenó una discreta excavación en la capa más profunda del pozo. El equipo forense, después de retirar el cuerpo del semental y pasar la capa de escombros, encontró exactamente lo que la lógica dictaba: rastros de materia orgánica humana descompuesta, lo que confirmaba que Samuel Ríos había sido enterrado allí décadas atrás. Pero junto a los restos antiguos encontraron un objeto moderno, un teléfono satelital de uso restringido, enterrado superficialmente y parcialmente dañado por el golpe del caballo. Este objeto introdujo una variable temporal crítica. La víctima ancestral era solo una parte de la ecuación. El teléfono implicaba que alguien había estado en el pozo muy recientemente, enfrascado en alguna actividad de alta discreción, posiblemente comunicación ilegal o espionaje, y había sido interrumpido justo antes de que el caballo fuera arrojado. El movimiento que Mateo había visto no era el fantasma de Samuel Ríos, sino la acción final de una persona viva, saliendo del agujero o reposicionando un objeto vital. El foco de Vega se desplazó de Cárdenas a quienes lo espiaban. ¿Quién en el valle tenía acceso a tecnología satelital y el conocimiento para irrumpir en la propiedad de Cárdenas? Todas las miradas apuntaban a la activista, Elena Ríos, pero su movimiento era local y carecía de los recursos tecnológicos que sugería el teléfono. La investigación tomó un giro hacia la infraestructura y las operaciones mineras ilegales que Cárdenas siempre había negado en sus tierras, pero que eran un secreto a voces. El detective Vega confrontó a don Rafael Cárdenas con la evidencia de los restos de Samuel Ríos y el teléfono satelital. Cárdenas, por primera vez, mostró un temblor de pánico. Negó rotundamente haber enterrado a Sol Negro, insistiendo en que la pérdida de su semental era tan grande como la revelación de su crimen de juventud. Reveló que la noche del entierro había estado monitoreando una operación ilegal de extracción de minerales que rozaba la línea fronteriza de su propiedad, temiendo la intervención de agentes gubernamentales. El semental, Sol Negro, había desaparecido misteriosamente esa misma noche de su establo fortificado. Cárdenas, sintiéndose acorralado por el pasado y el presente, ofreció una verdad parcial. La mina ilegal que operaba generaba enormes ganancias y había sospechado que alguien estaba filtrando información sobre sus actividades a una entidad gubernamental o, peor aún, a
a un cartel rival. Había puesto vigilancia, pero la noche del crimen, la seguridad había fallado inexplicablemente. La revelación de Cárdenas redefinió el caballo como un acto de sabotaje, no de encubrimiento. El propósito era ensuciar el pozo, convirtiéndolo en una escena de crimen imposible, desviando la atención de la verdadera actividad ilegal en la propiedad. El análisis forense del teléfono satelital reveló que había sido utilizado para enviar coordenadas precisas de la operación minera de Cárdenas a una dirección IP en el extranjero justo antes de ser dañado. La persona que usó el teléfono estaba recopilando inteligencia de alto nivel. La pregunta clave no era quién quería arruinar a Cárdenas, sino quién tenía el acceso y la audacia para usar el pozo como un punto ciego de comunicación. Vega regresó a la coartada demasiado limpia del capataz Ernesto. Ernesto había afirmado estar visitando a un familiar enfermo en un pueblo distante, una coartada verificada por un registro de peaje y una nota médica. Sin embargo, Vega recordó las manos de Ernesto, curtidas pero sorprendentemente libres de las grietas profundas que deberían tener los capataces. Ernesto había trabajado para Cárdenas toda su vida, manejando tierras y animales, pero también era el único hombre con acceso irrestricto a todas las áreas de la hacienda. La confrontación final tuvo lugar en la polvorienta oficina del ayuntamiento. Vega presentó a Ernesto no solo con la evidencia del pozo, sino con el patrón de arcilla en sus viejas botas de trabajo, las mismas botas que Vega había examinado días antes, que mostraban una mezcla geológica incompatible con el pueblo donde supuestamente había estado. Ernesto había viajado, sí, pero no para quedarse. Había regresado rápidamente, aprovechando la noche para su tarea. Ernesto, que había mantenido su rostro en una máscara de lealtad agotada, finalmente se quebró. Su traición no era por dinero, sino por el mismo pozo que se había tragado a Samuel Ríos. Ernesto era primo de Ríos. Durante 50 años, había vivido a la sombra del asesino de su familiar, sirviendo a Cárdenas con una paciencia gélida. Su coartada en el pueblo distante era una fachada para encontrarse con contactos de una agencia ambiental internacional que estaba investigando la mina de Cárdenas. Ernesto había accedido al pozo, sabiendo de los restos de su primo, usándolo como un punto de anclaje para su equipo de comunicación, creyendo que nadie lo buscaría allí. La noche del crimen, mientras transmitía las coordenadas mineras, Sol Negro había sido liberado por un guardia desatento, un detalle menor en la vigilancia de Cárdenas. El semental, buscando refugio o agua, había caído en el pozo, interrumpiendo la operación de Ernesto, que estaba posicionado precariamente en una cornisa interior después de recuperar el teléfono satelital. El guardia, al ver al caballo en el pozo y temiendo la ira de Cárdenas por la pérdida del animal, tomó la decisión instantánea de enterrarlo rápidamente sin revisar si el pozo estaba vacío. El movimiento que Mateo había visto era Ernesto, herido y cubierto de tierra, forcejeando para escapar del pozo momentos después de que la primera capa de tierra había caído sobre Sol Negro. El caballo había muerto para encubrir la traición de Ernesto, no el crimen de Cárdenas. La verdad se reveló como una red de múltiples crímenes a través de generaciones. La justicia para Samuel Ríos llegó accidentalmente como resultado de la desesperada acción de un animal y el dolor latente de su primo. Ernesto había buscado redención a través de la traición, desmantelando el imperio de Cárdenas desde dentro, usando la tumba de su primo como su centro de operaciones secretas. Elías Vega, el detective, observó cómo las autoridades locales, incapaces de ignorar la evidencia forense y la confesión detallada, finalmente actuaban contra don Rafael Cárdenas por el asesinato de Ríos y las operaciones mineras ilegales. La verdad había emergido del subsuelo,
desenterrada no por la pureza de una investigación, sino por la casualidad violenta de un caballo sacrificado y la observación traumática de un niño herido. El Valle de la Sombra Larga, aunque libre de la tiranía de Cárdenas, no se sentía más ligero. Vega se alejó del pozo, ahora asegurado y bajo custodia forense. La tierra había guardado sus secretos durante 50 años, y el intento de usar un nuevo crimen para enterrar un viejo fantasma solo había logrado resucitarlo. La historia del caballo enterrado vivo se convertiría en leyenda, un recordatorio de que la verdad, como el movimiento inesperado en la tierra compactada, siempre encuentra una manera de respirar y de moverse. El detective había encontrado que en la búsqueda de la verdad, a menudo la prueba más convincente es el rastro del esfuerzo por ocultarla. La justicia en el valle era una cosa sucia, nacida de la traición y envuelta en arcilla y la agonía de un semental, pero era justicia al fin. Vega dejó el pueblo, llevando consigo no solo la resolución del caso, sino la comprensión de que la lealtad absoluta es a menudo la máscara más efectiva para la más profunda de las venganzas. La tierra, finalmente, había exhalado su secreto. La atmósfera, antes cargada por la tensión de un secreto inconfesable, se transformó, aunque no en una liberación límpida, sino en una pesadez distinta. La herencia de la perfidia. El aire del valle, purgado de la mentira que había sustentado la tiranía local durante medio siglo, ahora parecía espesar con el sedimento moral que la verdad desenterrada había dejado. El equilibrio de poder se había quebrado con estruendo, pero la estabilidad que regresó era frágil, sostenida por la incomodidad y la vergüenza colectiva. Se evidenció cómo las estructuras de injusticia no colapsan limpiamente, más bien se deshacen en fragmentos que deben ser recogidos y examinados dolorosamente por la comunidad afectada. Elías Vega, el forastero que había mapeado el contorno de la maldad del valle, se retiró, llevando consigo una comprensión más profunda y sombría de la naturaleza humana. No se trataba de un triunfo jubilatorio. Su recompensa no fue el reconocimiento, sino la certeza amarga de que la justicia perfecta es una quimera. Lo que había presenciado era un acto de retribución diferida, donde la traición se había incubado pacientemente bajo la máscara de la lealtad absoluta. El detective entendió que en ocasiones la verdad se revela no por la lógica implacable, sino por la convergencia caótica de la casualidad y el dolor acumulado. La victoria legal, aunque necesaria, palidecía ante el retrato de la devastación emocional que había permitido a un hombre vivir décadas al lado del culpable de su agravio ancestral. No obstante, esta claridad tuvo un precio. La cartografía moral del investigador se había expandido, revelando la futilidad de buscar motivaciones puras. Descubrió que los héroes y los villanos rara vez son figuras monolíticas. Son constructos complejos donde la venganza se mezcla inextricablemente con el deseo de rectitud. La paciencia estratégica demostrada por el agraviado, manteniendo el rencor como un arma secreta y templada, redefinió la idea de represalia. No fue un estallido iracundo, sino una demolición calculada piedra a piedra desde la cimentación misma del poder. Por consiguiente, se manifestó una realidad ineludible para los habitantes del lugar. El levantamiento del velo sobre los crímenes pasados exigía que todos reevaluaran sus propias complicidades, sus silencios y sus conveniencias. La liberación de la opresión no vino sin una dosis de culpa compartida. El pozo, ahora sellado definitivamente, se convirtió en un monumento no a la tragedia, sino a la fragilidad de la autoridad y a la capacidad del rencor para trascender el tiempo. El agujero en la tierra simbolizaba el vacío de la conciencia que la comunidad había permitido. En esencia, el suceso dejó una lección perenne. La verdad,
cuando es forzada a emerger de la profundidad, nunca lo hace de forma inerte. Se mueve, se agita, desplazando todo lo que se ha intentado usar para contenerla o disfrazarla. La historia final no fue la de un crimen resuelto, sino la de cómo un acto desesperado por enterrar una revelación se convirtió, irónicamente, en el catalizador para desvelar un crimen mucho más antiguo. La tierra del Valle de la Sombra Larga había retenido el aliento durante demasiado tiempo, y al exhalar sus secretos, reescribió el destino de sus habitantes, obligándolos a confrontar la corrosiva realidad de que la redención a menudo tiene que ser ganada a través de la exposición de una traición profunda e íntima. El silencio que siguió a la partida del detective ya no era de miedo, sino de introspección, una meditación sobre el alto costo de la mentira sostenida. La remoción del velo sobre la extensa telaraña de engaños indujo en el Valle de la Sombra Larga una metamorfosis lenta, menos sísmica de lo que cabría esperar, pero profundamente corrosiva. La comunidad, ahora obligada a confrontar su propia inercia y sus décadas de consentimiento tácito, experimentaba no la euforia de la libertad, sino el vértigo de la redefinición moral. El miedo antiguo, de origen singular y bien definido, se había dispersado, siendo sustituido por una desconfianza difusa, una especie de niebla que se adhería a las interacciones cotidianas. Se vieron obligados a entender que la verdad que les había sido entregada era un arma de doble filo. Si bien había derrocado la tiranía, también había expuesto la maleabilidad de la lealtad y el peligro inherente a la venganza paciente, incluso cuando ésta se disfrazaba de justicia social. A diferencia de esto, para el detective Vega, la partida representaba la consolidación de un conocimiento intelectual singular. El caso se destilaba en su mente como un extracto puro de la psique humana, una prueba irrefutable de que las motivaciones más potentes no son las pasionales y momentáneas, sino aquellas que se incuban durante generaciones, adquiriendo la dureza y la previsión del granito. Se llevó consigo la certeza de que el arte de la investigación de alta complejidad a menudo radica en rastrear no los crímenes evidentes, sino las largas sombras proyectadas por las deudas emocionales jamás saldadas. Esta nueva perspectiva era el verdadero elixir de su experiencia, una herramienta forjada en la oscuridad que le permitiría discernir la diferencia entre el crimen reactivo y la planificación estratégica nacida del resentimiento profundo. Por añadidura, la figura del capataz traidor no ofrecía un cierre simple. Su acto, aunque instrumental para la liberación, quedaba suspendido en un limbo ético. ¿Era un libertador o simplemente un verdugo que había esperado su momento? Esta ambigüedad persistió en el espíritu del valle, impidiendo una resurrección moral completa. La liberación del yugo no equivalía a la inocencia reencontrada. De hecho, el alto precio de la verdad residía en la obligación de reconocer la malicia, incluso en los actos de rectificación. No existía la posibilidad de un borrón y cuenta nueva, solo la pesada tarea de construir sobre cimientos previamente envenenados por el silencio. En contraste, la ausencia del poder central abrió un peligroso vacío de gobernanza. Donde antes existía una autoridad tiránica, ahora solo había un campo de juego expuesto y altamente codiciado. Los recursos y las operaciones que el antiguo terrateniente había controlado férreamente se volvieron atractivos para nuevos depredadores, tanto locales como foráneos, que veían en la reciente inestabilidad una oportunidad para el saqueo. Vega sabía que el desenlace de la investigación no garantizaba la paz, sino que simplemente cambiaba la naturaleza de la amenaza. La justicia penal había triunfado, pero la seguridad y la estabilidad económica del valle quedaban peligrosamente vulnerables a una fragmentación inminente. No obstante lo anterior, la disrupción sirvió, paradójicamente,
como un rito de paso para la nueva generación. Los jóvenes del valle no heredarían un pasado silenciado, sino una historia brutalmente expuesta. De ahí que la obligación de recordar, de nombrar a las víctimas y a los victimarios, sin edulcorar el relato, se convirtió en el principal motor de cambio. El legado del semental y el pozo trascendió la anécdota criminal para convertirse en una parábola sobre la tenacidad de la verdad, que, aunque se intentara sofocar bajo toneladas de tierra, conservaba siempre la capacidad de empujar y moverse, negándose a permanecer inerte. Vega abandonó el polvo rojizo con la certeza de que su trabajo había sido el de un catalizador, y que la verdadera resolución, el regreso con el elixir de la estabilidad, dependía ahora exclusivamente de la capacidad de los lugareños para aceptar la turbia complejidad de su propia liberación. La subsiguiente dinámica en el Valle de la Sombra Larga, tras el desmantelamiento de la red de poder, se enfocó en la reestructuración de la identidad social, un proceso tan arduo como excavar roca viva. Se percibía un reajuste sutil en las jerarquías informales. Aquellos que habían exhibido un valor moral durante la investigación, aunque fuera a través de actos menores de resistencia, emergieron con una autoridad renovada. En contraste, aquellos que se habían beneficiado activamente del régimen de Cárdenas o habían ejercido una vigilancia entusiasta sobre sus vecinos, experimentaron una ostracización silenciosa, una exclusión que se manifestaba en la lentitud del saludo o en el vacío de sus mesas en el mercado. Esta penitencia social, carente de procesos judiciales formales, delineaba la nueva cartografía del honor local. Además, la caída del antiguo terrateniente provocó una atomización inesperada en la propiedad y el manejo del recurso hídrico, elemento fundamental en la economía del valle. La autoridad centralizada sobre los canales de irrigación se desvaneció, dando paso a múltiples comités vecinales con intereses a menudo divergentes. Esta descentralización, si bien democrática en principio, generó fricciones inéditas, pues la distribución equitativa del agua se topó con las viejas rencillas familiares y los cálculos mezquinos sobre la eficiencia de la siembra. Consideremos, por ejemplo, cómo la gestión del caudal en el arroyo principal se convirtió en un campo de batalla dialéctico, donde la cooperación era constantemente saboteada por la memoria histórica de agravios menores. Por otro lado, la activación de las agencias ambientales internacionales, inicialmente convocadas por el capataz, impuso una capa de burocracia ajena y exigente. Esta intervención externa, aunque legítima en su propósito de fiscalizar la explotación mineral ilegal, resultó ser un obstáculo cultural. Los inspectores de la ciudad, con sus protocolos rígidos y su lenguaje técnico, chocaban con la práctica ancestral de la tierra. Este choque de epistemologías creó una resistencia pasiva. Los habitantes del valle, liberados de un déspota local, se encontraban ahora bajo la lupa de un sistema impersonal y distante, percibido por algunos como una nueva forma de dominación legítima, pero igualmente intrusiva. Otro factor crucial radicó en la transformación del relato histórico. La figura de Samuel Ríos, el activista enterrado, dejó de ser un simple nombre en un archivo olvidado para convertirse en el mártir fundacional de la nueva era. Sin embargo, su glorificación vino acompañada de una incómoda verdad. Durante décadas, su propia familia y sus aliados se vieron obligados a colaborar con sus asesinos para sobrevivir. El monumento erigido en su honor, paradójicamente, actuaba como un espejo que reflejaba la debilidad de quienes quedaron, forzándolos a reconciliar su actual fervor justiciero con su pasado pragmatismo. Esta disonancia cognitiva en la narrativa colectiva era el precio de la verdad revelada. Era imposible celebrar al héroe sin reconocer la vergüenza de la supervivencia.
En consecuencia, el proceso de curación se manifestó lentamente a través de pequeños gestos simbólicos. Los niños, desprovistos de la obligación de heredar el miedo de sus padres, empezaron a jugar cerca del perímetro del pozo, ahora transformado en una zona de curiosidad y respeto histórico, no de terror. Esta apropiación del espacio, antes prohibido, representaba un avance generacional significativo. Los pequeños, sin la carga directa del secreto, tejían nuevas leyendas que integraban la fatalidad del caballo y la memoria de Ríos, resignificando el lugar de la tragedia en un punto de referencia para la identidad futura. Se estaba gestando una mitología liberada, libre de la sombra de la mentira perpetua. La comunidad se enfrentaba así a la tarea de convertir un recuerdo macabro en un legado resiliente. El desplome de la figura del terrateniente desencadenó una parálisis en la financiación informal que sostenía la agricultura a pequeña escala, un cambio que impactó directamente en la subsistencia inmediata. El sistema de adelantos monetarios, aunque históricamente explotador y usurario, había garantizado una circulación mínima de liquidez, permitiendo a los campesinos adquirir semillas y mano de obra durante las temporadas críticas de siembra. Su abrupta ausencia, tras la incautación de los bienes de Cárdenas, provocó una contracción del crédito que asfixió las cosechas de temporal. Los pequeños propietarios se vieron obligados a recurrir a soluciones de trueque o a la venta anticipada de sus futuros rendimientos a precios irrisorios, lo cual acentuó su vulnerabilidad económica frente a los nuevos intermediarios que emergían rápidamente para llenar el vacío de poder. Por añadidura, la revelación pública de la verdad, articulada a través de documentos judiciales y el testimonio del niño, modificó irreversiblemente la función de la tradición oral. Las historias codificadas y los rumores que antes servían como la única criptografía para preservar el pasado frente a la opresión perdieron su valor ceremonial. La gente ya no se conformaba con las leyendas susurradas que idealizaban o demonizaban. Ahora se exigía la documentación, la prueba tangible y el relato verificable. Este fenómeno marcó una transición cultural profunda, donde la fe en el testimonio ancestral fue suplantada por una demanda casi forense de evidencia. La memoria colectiva se despojó de su ropaje mítico para vestirse con la frialdad de los hechos probados. En contraste, una secuela psicológica notable fue la hipertrofia de la sospecha, un estado de alerta que trascendía la desconfianza hacia los antiguos colaboradores del régimen. La traición perpetrada por un hombre que operaba desde la intimidad del poder sembró la idea corrosiva de que la vigilancia más peligrosa provenía del círculo más cercano. El vecino ya no era solo el guardián de los secretos, sino un potencial estratega de la venganza demorada. Las familias y los clanes comenzaron a vigilarse, no buscando crímenes flagrantes, sino rastreando las migajas de viejos rencores o ambiciones latentes que pudieran detonar una nueva crisis de lealtad. Esta atmósfera densa hacía que la cooperación comunitaria se sintiera menos como un pacto y más como un acuerdo temporal de no agresión. No obstante la justicia lograda, la mancha judicial sobre las tierras del antiguo régimen produjo una volatilidad financiera. Aunque inicialmente el estigma del asesinato y la ubicación del pozo redujeron el valor inmobiliario de las parcelas colindantes, esta depresión fue fugaz. Rápidamente, inversores externos, al percibir la liberación de los derechos mineros anteriormente monopolizados y la debilidad institucional temporal, empezaron a sondear el valle. Estaban interesados en explotar los recursos cartografiados por el capataz, generando una burbuja especulativa que amenazaba con la gentrificación de la miseria rural.
Los precios del suelo, desvinculados de su valor agrícola, fluctuaban al ritmo de las promesas de capital foráneo, dificultando a los locales cualquier planificación a largo plazo. Consecuentemente, la única senda hacia una estabilidad duradera residía en la adopción de un nuevo contrato social basado en la transparencia negociada. Para los lugareños, acostumbrados por décadas a la diplomacia velada, la súplica silenciosa y la explotación sutil de las debilidades ajenas, aprender a establecer alianzas francas y operativas constituyó un desafío monumental en términos de adaptación conductual. La supervivencia comunitaria, antes definida por la sumisión estratégica, demandaba ahora una honestidad brutal en la negociación de intereses compartidos. Se enfrentaban a la necesidad de construir una identidad cívica colectiva que dependía de la capacidad de sus miembros para anteponer la necesidad grupal a la ventaja individual. El recuerdo del caballo enterrado seguía proyectándose, recordándoles que la opacidad había sido el verdadero veneno del valle. El joven Mateo, el catalizador involuntario de la verdad, ya no era simplemente el portador del testimonio, sino el custodio de una visión. Su experiencia traumática, centrada en la pulsación anómala del suelo, se transmutó en una cicatriz cognitiva profunda que redefinió su interacción con el entorno. Ahora percibía el paisaje no por lo que ofrecía a la vista, sino por las presiones invisibles y los movimientos subterráneos que ejercían tensión sobre la superficie. Este estado de alerta hipertrófico le confirió una vigilancia aguda, casi profética, obligándolo a vivir perpetuamente en la frontera entre la apariencia y la realidad latente. Se transformó en un decodificador forzoso de la hipocresía del valle, un rol solitario y gravoso que lo separaba sutilmente de sus pares. No obstante, la aplicación de la ley se encontró rápidamente desbordada por la complejidad de la matriz delictiva. El aparato judicial tuvo que lidiar con la anidación de ilícitos en un solo punto geográfico. Procesar a Cárdenas requería desentrañar una madeja legal donde el delito ambiental grave, la explotación clandestina de recursos, competía con el asesinato premeditado y la violación de comunicaciones federales orquestada por el capataz. La justicia, representada por fiscales y abogados que eran forasteros para el valle, navegaba con dificultad las aguas turbias de un caso que exigía la coordinación sin precedentes de múltiples jurisdicciones, federal, estatal, ambiental. La lentitud procesal subsiguiente se convirtió en un nuevo foco de frustración comunitaria, contrastando vivamente con la velocidad brutal y decisiva del crimen inicial que había desencadenado todo. Asimismo, la dimensión ética del desenlace obligó a la comunidad a encarar la naturaleza corrupta de su propia liberación. El valle debió lidiar con el dilema moral que presentaba el vengador. Si bien la traición de Ernesto liberó a los habitantes del yugo, su método se cimentó en una década de duplicidad consumada y en el abuso de una confianza histórica, una mentira activa y constante de lealtad perfecta. Este cuestionamiento erosionó cualquier celebración simplista. ¿Podía un acto fundacional de justicia basarse en la instrumentalización sistemática de los lazos humanos más básicos? Se entendía que la verdad había costado el sacrificio no solo del semental, sino también de la integridad moral de su agente principal, dejando una deuda ética impagable que gravaba el futuro colectivo. Desde otra perspectiva, el fin del reinado de Cárdenas alteró profundamente las infraestructuras de empleo dependientes de su imperio. El súbito cese de las operaciones mineras ilegales y la consecuente disolución del rancho como unidad productiva masiva crearon un éxodo de mano de obra altamente especializada. Ingenieros de minas,
operarios de maquinaria pesada y, en un estrato más íntimo, los mozos de cuadra que habían desarrollado habilidades únicas en la cría equina de élite, se encontraron repentinamente desarraigados y sin perspectivas laborales. Estos trabajadores, forzados a migrar hacia las periferias urbanas en busca de nuevas fuentes de sustento, llevaron consigo no solo su desempleo, sino también un resentimiento palpable hacia el proceso de justicia que a sus ojos había priorizado la moralidad abstracta sobre la subsistencia económica concreta. Finalmente, la exposición científica y forense despojó a el Valle de la Sombra Larga de su aura ancestral, provocando una desmitificación irreversible. Antes del caso, el territorio poseía una dignidad sombría, una belleza rústica acentuada por un peligro casi telúrico. La verdad, al ser expuesta a través de coordenadas exactas, análisis de suelo y detallados informes periciales, transformó el terreno de un espacio de leyendas y temores profundamente arraigados en una simple locación para litigios y procedimientos burocráticos. El paisaje dejó de ser un lienzo de secretos inefables para convertirse en un mapa de propiedades legales. La sombra larga ya no evocaba el misterio metafísico, sino la sombra plana y poco poética de la normativa administrativa, concluyendo la era del enigma geográfico y marcando el inicio de la era de la gestión de riesgos. La liberación territorial, paradójicamente, engendró una nueva y profunda discordia. La incertidumbre que flotaba sobre los títulos de las vastas propiedades incautadas a Cárdenas cristalizó en una fractura ideológica que dividió a los clanes sobrevivientes. De un lado se encontraban aquellos que, hastiados de la precariedad y motivados por la necesidad inmediata de liquidez, abogaban por la venta rápida de los activos desamortizados, viendo en el capital externo la única vía para solidificar su frágil estabilidad económica. Eran los pragmáticos, cuyo cansancio los hacía ansiosos por canjear la tierra de la opresión por la promesa del alivio financiero instantáneo. La supervivencia inmediata dictaba que el pasado doloroso debía ser monetizado para garantizar el futuro material. Por el contrario, surgió una facción tenaz que consideraba tal liquidación como una afrenta, una suerte de profanación del dolor acumulado. Para ellos, vender la tierra liberada a consorcios foráneos equivalía a comercializar el trauma mismo, diluyendo el significado del sacrificio de Sol Negro y del mártir ancestral. Estos puristas proponían la creación de figuras de conservación ecológica o ejidos comunitarios, argumentando que el suelo, ahora purificado por la verdad, debía convertirse en un baluarte de memoria histórica y autosuficiencia agraria. El debate se elevó más allá de lo económico, transformándose en una disputa sobre la esencia fundacional del valle, sobre si debían ser custodios de un patrimonio manchado o meros vendedores de bienes inmuebles. Dicho clima de disenso interno tuvo consecuencias operativas inmediatas y destructivas. Los incipientes comités de gestión hídrica, diseñados para reemplazar la autocracia de Cárdenas con una distribución consensuada del agua, colapsaron bajo el peso de las agendas ocultas. El sistema de esclusas y compuertas, antaño controlado por un solo hombre con rigor tiránico, se convirtió en un instrumento de represalia indirecta entre vecinos. No se trataba ya de la mera disputa por la escasez estacional, sino de la manipulación deliberada del caudal para castigar a los clanes que se alineaban con la facción opuesta. Los pragmáticos retenían el flujo a los idealistas y viceversa, socavando cualquier posibilidad de implementar una cooperación sostenible. La estructura de gobernanza comunal se desintegró antes de consolidarse. Además, esta atmósfera de vulnerabilidad y sospecha se reveló como una oportunidad dorada para los actores externos que acechaban la región. Rápidamente,
Firmas de abogados especializadas en litigios de tierras y agentes inmobiliarios de dudosa ética se infiltraron en el valle. Estos mercaderes de la volatilidad ofrecían servicios de asesoría personalizada, exacerbando las tensiones internas y asegurando que las dos facciones jamás encontraran un punto de convergencia. Su estrategia era cristalina: mantener el conflicto vivo y desangrar los recursos legales de los locales para garantizar que las parcelas terminaran en subasta o en venta forzosa, facilitando así la adquisición de los lotes a precios irrisorios por parte de grandes conglomerados de inversión. Por consiguiente, la generación que había vivido bajo la sombra de Cárdenas experimentó una profunda crisis de propósito ante este nuevo escenario. Muchos se preguntaron si la costosa liberación solo había sustituido una forma de servidumbre por otra, trocando la tiranía política por la esclavitud económica ante la voracidad del capital global. Vieron con amargura cómo el anhelado regreso a una vida auténtica se distorsionaba en el espejo de la especulación. Era un desaliento metafísico. Después de haber arriesgado la vida por desenterrar la verdad, se enfrentaban a la perspectiva de perder el control sobre el significado y la sustancia vital de su propio hogar. El acto de resistencia se sentía vaciado de su épica. En última instancia, la tierra del valle dejó de ser solo arcilla y potencial agrícola. Se convirtió en una entidad política y conmemorativa en disputa. La batalla se centraba en decidir si el suelo que había guardado un cadáver y un caballo debía ser preservado como altar de la memoria colectiva, o si debía ser reasignado a su valor monetario más alto, ignorando las profundas capas históricas que lo componían. El futuro del Valle de la Sombra Larga pendía no ya de la resolución judicial de un crimen antiguo, sino de la capacidad de sus habitantes para forjar una visión compartida y resistir la tentación de vender la dolorosa herencia que la verdad, por fin, les había regalado. El nuevo desafío era la cohesión. Al anudar los cabos sueltos de esta crónica, se percibe que la verdad desenterrada no irrumpió en el valle como una luz clarificadora de epifanía, sino como una avalancha que reconfiguró irreversiblemente el paisaje ético. La resolución del enigma, si bien indispensable para disipar la sombra perpetua de la opresión, trajo consigo una carga moral inesperada. Nos enfrentamos al dilema de una purificación lograda a través de métodos intrínsecamente impuros, donde la rectificación de un agravio ancestral dependió intrínsecamente de una duplicidad consumada y paciente. Este entendimiento obliga a calibrar el peso del resentimiento acumulado, demostrando que las deudas históricas no se saldan con gestos sencillos, sino con la instrumentalización estratégica de los lazos humanos más íntimos. El colectivo, al desprenderse de su yugo político visible, se encontró de golpe con la tarea más ardua de medir la calidad moral y la sostenibilidad de su propia libertad. La vacuidad de poder que sobrevino al colapso del antiguo sistema actuó como un vacío succionador, atrayendo no solo la justicia judicial, sino también nuevas y sutiles formas de vulnerabilidad. La cohesión social, antaño forzada bajo una mano férrea, se desmembró en facciones antagónicas, polarizadas entre la necesidad pragmática de supervivencia económica y la preservación ideológica del significado de la lucha. El debate sobre el destino del patrimonio liberado dejó de ser una mera disputa territorial, para transformarse en una encrucijada existencial. Se honraría la memoria de la resistencia mediante la autonomía comunitaria, o se sucumbiría a la tentación de la liquidez inmediata, hipotecando el futuro a las nuevas fuerzas del capital especulativo. Teniendo en cuenta la profundidad de lo revelado,
Resulta evidente que el verdadero adversario se había movido del ámbito de la tiranía política al ámbito de la corrosión financiera, sustituyendo la opresión frontal por la atomización gradual de la cohesión social. Reflejando esta travesía de claroscuros, se comprende que el alto costo de esta epopeya recae particularmente sobre aquellos que fueron testigos involuntarios del inicio, quienes ahora portan el estigma de un conocimiento que los aísla. Su percepción, calibrada por aquel movimiento inexplicable bajo la tierra compactada, ya no distingue entre la superficie de las cosas y la presión de lo oculto. Este ojo agudo, si bien es un guardián incorruptible de la memoria, se convierte también en una carga solitaria. Asimismo, la experiencia del investigador foráneo se decanta, demostrando que la criminalidad de gran calado no se lee en los estallidos de la pasión fugaz, sino en la frialdad de la estrategia diferida. Se confirma que la verdad no es un objeto inerte a ser encontrado, sino una fuerza dinámica, una pulsación geológica y social, que al ser suprimida siempre encontrará un punto de fisura para respirar y reclamar su espacio sin importar cuánto peso se intente arrojar sobre ella. La compleja interdependencia entre la justicia tardía, el dilema ético del vengador, la fragilidad de la nueva gobernanza y la voracidad implacable del mercado externo configura un desafío de magnitud épica para los habitantes del valle. Estos hilos, entrelazados en una trama densa de consecuencias, nos llevan inexorablemente al umbral de la reflexión final. La tarea pendiente ya no reside en lamentar el pasado o en procesar el trauma. La urgencia radica en la ingeniería de un futuro viable a partir de los escombros morales y estructurales. Preámbulo a la clausura de este ciclo, es crucial entender que el legado del evento no es la fatalidad, sino el recordatorio punzante de que la verdadera liberación exige una vigilancia cívica inquebrantable y una redefinición valiente de qué significa la supervivencia en colectivo. Este territorio, antes sometido, se enfrenta ahora a la prueba suprema: transformar la herencia de la traición y el dolor en la cimentación de una resiliencia comunitaria auténtica.